Hola, soy Cami, soy una argentina de Córdoba, de un pueblito del interior, Río Segundo, que está viviendo ahora hace 5 meses en Italia. Hoy les voy a contar de una de las cosas a las que más le tememos cuando nos vamos a vivir a otro país. El tema del idioma. Vamos con la presentación y mientras tanto se suscriben, le dan like. Y mi idea de contar mi experiencia es porque sé que muchas personas se vienen así como de un día para el otro, un poco como nos pasó a Gino y a mí. Definimos venirnos a Italia y en 4 meses ya estábamos en Italia. La verdad es que yo vine con un nivel 0 de italiano. En este momento puedo decir de que me defiendo bastante bien 5 meses después, así que por eso como que me dieron ganas de contar la experiencia justamente en este momento. ¿Por qué vine sin saber nada de italiano? Yo tenía planificado un viaje a Costa Rica, lo tuve que cancelar por la pandemia. Después nos íbamos a ir los dos a Nueva Zelanda, se cerraron las fronteras. Entonces en diciembre salió la posibilidad, la idea de decir, bueno, listo, nos vamos a Italia. Gino, que vivió 17 años en Italia, al italiano lo habla perfectamente, pero en mi caso no. En estos 4 meses me descargué la aplicación, la famosa Duolingo, que la verdad que a mi parecer no me enseñó mucho. Me enseñó algunas palabras así como sueltas, pero sentía como que me hacía perder mucho tiempo, o sea, faltaba como que sea un poco más exigente. Después conocí la aplicación Busuu. Para mí fue muchísimo mejor porque te enseña el italiano a nivel conversacional. Vos podés interactuar con otras personas, es bastante más interesante, me parece. Empecé a escuchar música en italiano, empecé a buscar en Spotify las famosas playlists. Eso me sirvió bastante, puedo decir. Te acostumbra un poco el oído al idioma. Miré películas en italiano con subtítulo en italiano y cuando eran muy difíciles con subtítulo en español. No siento realmente de que eso me haya ayudado a aprender palabras, por ejemplo. Sí, un poco como acostumbrar el oído. Lo que para mí más me hubiese servido, pero lamentablemente como que me avivé un poco al último. Un amigo me pasa un curso de marketing de lo que hacía yo. Una mosca. Un curso de marketing, pero en italiano. Y eso para mí fue lo más, porque como era algo que me interesaba, digamos, es como que prestaba muchísima más atención, como que tenía que seguir una línea, digamos. Me costaba horrores, no les voy a decir que lo entendía porque no lo entendía así, wow. Pero estaban hablando de algo que me interesaba, entonces era como que mi atención estaba mucho más ahí. Eso lo súper recomiendo, buscar videos en YouTube. No sé, sos peluquera, busca tutoriales de peluquería, pero en italiano. ¿Te gusta maquillarte? ¿Miras tutoriales de maquillaje? Busca tutoriales de maquillaje, pero en italiano. Llegamos a Italia, o sea, lo que yo sabía eran palabras en italiano. No sabía armar una frase. Las primeras 3 semanas estuvimos viviendo en la casa de unos amigos, todos hablaban en italiano. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Como los 2 o 3 días de que llegamos, le digo a Gino, quiero decir, no hablo el italiano, pero lo entiendo bastante. Porque por ahí como que la gente me miraba como diciendo, ella estará entendiendo lo que hablamos, y yo entendía bastante. El problema es que no lo hablaba. Entonces le digo, Gino, si lo quisiera decir en italiano sería io non parlo l'italiano, ma capisco. Le digo, ¿y bastante cómo sería? Abastanza, me dice. Y así es como que empecé así a decir, bueno, si quiero hacer esta frase, sé estas palabras, pero me faltan estas otras. La verdad es que durante un mes me sentí una planta, yendo a reuniones con amigos y yo no podía hablar nada. Otra cosa que me pasaba mucho, hasta no hace mucho, estaban hablando de algún tema, o sea, quería dar mi opinión y empezaba como a pensar la respuesta o lo que quería decir, pero me llevaba un montón de tiempo. Y cuando terminaba de armar la frase con palabras que iba buscando en mi cabeza, ya estaban hablando de otra cosa, que lo quiero hacer como cronológicamente hasta cómo me siento hoy, digamos. Tengo que ser sincera, chicos, o sea, fue horrible. El no poder hablar fue muy difícil para mí. Después de eso, empecé a tirar algunas frases y hubo como un momento crítico, digamos, que no tenía la traducción al italiano de la licencia, entonces me hacen una multa y es como que desde ahí fue un retroceso total. No quería salir a ningún lado, no quería ir a hacer las compras, no quería hacer nada, no quería salir, no quería estar sola en ningún lado público. Se puso medio grave, la verdad es que estuve bastante tiempo, para decirles un mes, no sé si 2, en casa, que no salía a comunicarme con nadie, más que cuando nos reuníamos con amigos y estaba Gino, pero me costaba mucho estar sola y tener que enfrentarme a esa situación de hablar sola y de entenderle al otro.
Hasta que hice una consulta con quien era mi psicóloga en Argentina. Vos te vas a vivir a otro país y todo es diferente. Mi psicóloga me dijo, vos trata de habitar el espacio. Eso es importante ahora. Trata de hacer sin sobreexigirte, pero hace algo, no te quedes en tu casa, digamos. Entonces empecé a hacer eso. Iba al supermercado sola y no pedía en la fiambrería, no pedía en la carnicería porque me daba vergüenza, porque tenía miedo de que si me preguntaban, de que si entendía mal, que qué sé yo. Pero escuchaba cómo las otras personas pedían las cosas, leía cómo se llamaban las verduras, cómo en las etiquetas, cómo se llamaban las cosas en italiano. Fui como ganando seguridad con eso. Entonces ya después era como, bueno, sí, pido en la fiambrería. Otra cosa que aprendí a hacer que me ayudó mucho en cuanto a la seguridad es que yo sentía que cuando le iba a hablar a alguna persona, esa persona iba a esperar que yo hablara en italiano. Me armé la frase de decir, scusa, non parlo bene l'italiano, ma ta 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 ta. Discúlpame, no hablo bien el italiano, pero... Entonces como que yo ya predisponía al otro a que supiera de que yo no hablaba bien el italiano. En un momento hablaba hacia adentro, como que decía, me da 100 gramos de queso. Y eso era peor, porque la otra persona no me entendía y me decía, ¿qué? Y yo, horrible, tenía que repetir las cosas 3 o 4 veces, entonces como que aprendí a decir, bueno, no hablo bien el italiano, o sea, predisponer a la otra persona a que me tenga que entender. Después de eso, una de las mujeres del edificio siempre me invitaba después de almorzar. Todo esto estoy hablando sola, Gino mientras tanto trabajando, yo acá esperando los papeles. Entonces después de almorzar me iba a tomar un café a la casa de esta señora, o a la tarde se juntaban a jugar las cartas y yo iba ahí. Entonces, ¿qué pasaba? La gente grande tiene toda la paciencia del mundo, todo el tiempo del mundo, y si vos te equivocas en decir algo, ¿qué les importa? O sea, y fue por fuera de Gino, con las primeras personas y sola con las que pude empezar a decir cosas, frases. Pensaba la frase un montón, chicos, o sea, me salió un mito de la cabeza. Esto de salir, del poder hablar con el otro, es lo que más te ayuda. Si vienen a Italia y van a estar entre argentinos, así, error número 1. Al escuchar tantas veces, después las palabras caen solas, o sea, les juro de que las palabras voy a decir, ¿cómo sé que sé esto? ¿Cómo hice para saber esto? De tanto escucharlo lo vas aprendiendo. Obviamente que siempre recomiendo de que si se vienen con una base, es 100% lo ideal. No van a estar un mes como una planta, como estuve yo. Y yo lo único que puedo decirles es cómo fue mi experiencia y qué recomendaciones les doy. Vean la televisión en italiano. Si van a escuchar música, escuchen en italiano. Una vez que pasó todo esto, empecé así, mira cómo te tiro frases en italiano. Entonces nos juntábamos con amigos y era como que ya no tardaba 18 horas en tirar una frase, no hablaba de la cosa de la que ya no están hablando más hace 15 minutos. Dios, qué felicidad, ese momento es tan feliz. Hasta que llegó un momento que para mí fue clave. Empecé a buscar trabajo y tuve 3 entrevistas de trabajo, una fue online y las otras 2 fue directamente con la empresa. La online estaba enferma porque estaba destruida, con fiebre, dolor de garganta, todo mal, así que imagínense lo mal que la pasé en esa entrevista. Y después cuando fui a la empresa personalmente, las otras personas como que me entendían y yo me equivoqué porque yo después corroboré los verbos y no estaban bien y no me decían nada, ni me hacían caras ni nada. Entonces es como que yo fui ahí como... No saben todo lo que hablé. O sea, ni yo lo podía creer. Como que salí y le decía a Gino, porque les conté que esto, que lo otro, que lo otro. Y yo me decía, ¿y cómo se los dijiste? No sé, le decía. Te juro que no sé cómo lo dije, pero lo dije. 15 minutos antes de ir a la entrevista me quedé sin voz. Así que hablemos así. ¿Quieren un video de alguien miedoso que les explique la experiencia de ir a Italia sin hablar? Acá estoy. Ya en la tercera entrevista era como salía como... Dale, loco, vení a hablarme en italiano que me la reban. Este fue el punto, digamos, por necesidad, tener que hablar. Ya no estaba más el Ginito ahí salvándome las papas. Ahí empecé a hablar muchísimo más, no sé de dónde. Lo más importante es habitar el espacio. Muévanse con gente nativos de Italia. ¿Te va a dar vergüenza? Sí. ¿Pasar como el orto? La vas a pasar como el orto. Hay gente que viene, porque conozco gente que vino y hablaba gansada y no les daba vergüenza y no les importaba y se hacían entender y al mes estaban hablando italiano como si nada. No es mi caso.
Es como que te mudas, empezás un jueguito desde cero y vas pasando niveles y vas consiguiendo armaduras mejores y vas superando obstáculos. Ahora siento de que estoy en un nivel en el cual me defiendo bastante bien. O sea, para tener 3 entrevistas de trabajo y haberme equivocado en un par de verbos sin haber estudiado en una academia del italiano, me siento bastante tranquila, digamos. No puedo tener una conversación de cualquier cosa. Así que mi experiencia fueron 5 meses como para bancármela bastante bien. Si saben inglés, muchísimo mejor. Para buscar un trabajo, si no sabes nada de italiano, vas a poder conseguir trabajo, sí. Pero va a ser en cocina, en limpieza, en alguna fábrica. Si vos tenés la voluntad de seguir aprendiéndolo y aprenderlo bien el idioma, se te van a ir abriendo muchas más puertas. Lo ideal siempre es tener una base, también por respeto a las otras personas, porque la verdad es como que si venís y le decís sí, no sé hablar nada y no te miran muy bien, no está muy bien visto, pero sí les quiero dar la tranquilidad de que entender van a entender bastante. Aprendes de otra forma, aprendes increíblemente rápido. O sea, nunca en mi vida me hubiese imaginado que iba a poder hablar el italiano en 5 meses. Entonces, sáquense ese miedo, van a crecer un montón, porque van a crecer mucho de decir, soy re capaz, no pensé de que podía ser capaz de hacer esto. Van a pasar mucha vergüenza, la van a pasar mal, no les voy a mentir, pero es lo lógico. Lo que tienen que pensar es decir, voy a hablarlo. Yo pensaba todo el tiempo eso, yo voy a terminar hablando italiano. Lo estoy aprendiendo, me tengo que dar tiempo. No puedo llegar y de un día para el otro hablarlo. Antes de que se vayan, suscríbanse al canal, comenten. Me gustaría como que me digan si les daba miedo esto del idioma, si no se vendrían a Italia por el tema del idioma, si tienen algunas otras preguntas, me las dejan y yo con todo gusto se las voy a responder. Quería contarles un poco esta experiencia, sentí yo que fue un momento clave y lo quería compartir con todos los miedosos como Cami, que tienen mucho miedo de aprender el idioma e irse a vivir a otro lado. Nos vemos hasta el próximo video.